colocar ese dolor que todos tienen de los sensibles espectadores que estaban viendo la presentación del sábado. De esta manera hemos armado la edición especial e inicial de nuestro programa. Durante el último fin de semana, Víctor Hugo, el gobierno mostró muchos signos de debilidad. Mandó a 3 escuderos del gobierno para ocultar a Patricia Bullrich y para que mediáticamente hable Carrió, hable Eduardo Duhalde y aparezca Milman con documentos destinados a que el RAM es el peor enemigo de la patria. De lo de Carrió dijo Leopoldo Moró que es lo más canalla de todo. Parece ser que está batiendo récords en ese sentido la candidata de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. Pero el récord de alguna manera lo tiene Hernán Iglesias Ilia, no solo por lo que dice, no solamente porque procura empezar a crear un escenario en el que un loco suelto de la gendarmería ha sido el autor de lo que pueda haber ocurrido con Santiago Maldonado, sino por la liviandad con la que lo manifiesta. Me parece que para mí, honestamente, me parece que se saltó demasiado rápido en la oposición a hablar de desaparición forzosa cuando todavía no sabíamos casi nada sobre el tema, honestamente. Me parece que todas las reverberaciones que hubo sobre la dictadura y sobre los tiempos más oscuros de nuestra historia en este último mes, a mí me parecen un poco decepcionantes, honestamente, porque no había información necesaria para hacer eso. Y ahora lo que más probablemente haya pasado, o lo peor que podría haber pasado, es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado y sin saber que lo estaba hiriendo gravemente y no sé qué. La hipótesis, creo que hoy con los datos que hay podría haber ocurrido. No se puede ser más insensible que este hombre. Veníamos, Víctor Hugo, de la instalación del Santiago Maldonado Karateka. Veníamos de la instalación de esa pareja que supuestamente lo había levantado en la ruta y resulta que finalmente se pudo saber que él era un personal de inteligencia entre 1976 y 1983, personal civil, pero mira cuántos datos aparecen. Pero todavía quería jugar inteligentemente en este tema. Yo creo que vale la pena escucharlo otra vez a Hernán Iglesias Ilia, porque a veces nosotros damos por sentado que lo que ocurre un fin de semana en la televisión lo ve todo el mundo, y la verdad es que no, y que hay mucha gente que quiere mantenerse un poco al margen de a ratos para darle un poco de tranquilidad al espíritu, porque nos están volviendo locos. Esta gente no trepida en provocar una aprehensión muy grande en el espíritu de la gente. Están haciendo cualquier cosa. Y el otro dato, Víctor Hugo, y lo vamos a ver a través de la prensa hegemónica de esta mañana, es Cristina. La instalación es: Cristina no tiene nada más para ofrecer en campaña electoral que el caso Maldonado. Nada más. Por lo tanto, ahí está la nueva bandera de Unidad Ciudadana. Sí, muy bien lo marcaba anoche Roberto Navarro en un brillante programa que hizo, preguntándose dónde están las células terroristas, todo esto que están tratando de implantar. Pero esa liviandad se corresponde con lo que este personaje, Hernán Iglesias Ilia. Nótese la sonrisa, la carcajada, el desplante de este personaje cuando dice por ahí se le fue a uno de ellos. Prestan atención a la risita de este individuo que no tiene idea del respeto mínimo que pueden tener todas las personas sensibilizadas ante la sospecha de que a Santiago le pasó lo peor. Me parece que para mí, honestamente, me parece que se saltó demasiado rápido en la oposición a hablar de desaparición forzosa cuando todavía no sabíamos casi nada sobre el tema, honestamente. Me parece que todas las reverberaciones que hubo sobre la dictadura y sobre los tiempos más oscuros de nuestra historia en este último mes, a mí me parecen un poco decepcionantes, honestamente, porque no había información necesaria para hacer eso. Y ahora lo que más probablemente haya pasado, o lo peor que podría haber pasado, es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado y sin saber que lo estaba hiriendo gravemente y no sé qué. La hipótesis, creo que hoy con los datos que hay podría haber ocurrido. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Estamos atravesando una situación muy difícil. Es un vuelo en el cual empieza a ocurrir de todo. Se cae 200 metros el avión, después se recupera, sigue a los barquinazos
Y estamos todos tratando de mantenernos serenos, pero es difícil. No resulta sencillo. Estamos con niveles altos de angustia, de aprensión, de preocupación, también de estupefacción ante lo que están haciendo desde el gobierno y por supuesto desde los medios, que son el verdadero gobierno. Porque a todo esto se suma el hecho de que alrededor de programas de televisión transcurre la vida. Sí. Alrededor, por ejemplo, del programa de una mujer que no oso calificar, porque no debo, sencillamente, y porque además se califica sola, que es Legrand. Legrand, en su programa, donde se produce un llamado de Nochetti, creo que estaba hablando el periodista... Facundo Pastor. Facundo Pastor. Bueno, ahí también hay otros personajes que se mezclan. En la mesa. Pero fundamentalmente es Facundo Pastor el que comienza a plantear, casi en soledad con el resto de la mesa, que Gendarmería tiene una directa responsabilidad en el caso. La misma peor, porque fue del mismo gobierno el que trató de prestigiarlo. ¿Te acordás todos esos afiches? Esto es redes sociales, lo otro fue el gobierno tratando de desprestigiar a Nisman, que estaba muerto. Acá la principal hipótesis es que hay un órgano del Estado, que es la Gendarmería. No se olvide que la Gendarmería... El jefe de gabinete tiene que explicar qué hacía ahí. Jefe de gabinete de seguridad. Hasta ahí llega. Pero en el caso Nisman, esto está vinculado directamente con el poder político de turno. ¿Está la federal ahí también? El gendarme recibe una orden judicial de desalojo y una orden política de asesinar. Bueno, aclaración. Llamó a la producción el señor Pablo Nocetti para decir que Patricia Bullrich no mintió. Dijo en el Senado que yo estuve ahí. Dijo que Nochetti pasó por el lugar a saludar. Si mal no recuerdo. Fue eso lo que dijo. ¿Qué tiempo se tomó y la distancia para ir a saludar? No, digo, bueno, no importa. Flor, dijiste, salimos del tema, después volvemos, porque a mí me interesa muchísimo. Es decir que Nochetti, quien no ha aparecido desde aquellos días, surge en un programa de televisión queriendo hacer una aclaración a un periodista que está contando la verdad, porque ya es archisabido que él estaba en esta historia desde un año antes, como una nota de Horacio Berbisky lo había demostrado ya en noviembre del 2016 por hechos acaecidos en julio y agosto del 2016. Y entonces ahí aparece también otro periodista, Reato se llama, que trata de ligar el tema Maldonado con el tema Nisman. Nos quieren volver locos, pero en ese sentido me parece que las defensas están bastante altas. Hoy a la mañana en La Nación tenés un Reato absolutamente recargado. El título es Cristina, actriz consumada. Y dice algo así como, ya lo hizo y lo va a volver a hacer. Cristina convirtió la muerte de su compañero y mentor durante más de 35 años en una puesta en escena que conmovió a los argentinos y alfombró el camino a su reelección en primera vuelta el año siguiente, con una votación récord del 54.11, a más de 37 puntos porcentuales del segundo. Dice, ahora sobre otro cadáver lo va a volver a hacer. La Cristina viuda, vestida de negro, 3 años, es la que regresa, dice en la mañana de hoy, a través de La Nación, Ceferino Reato. Y cosas peores ocurren con el juez de la causa, Otranto, que tenía un fallo. Yo estoy tan arrepentido porque un día en la primera nota con Sergio Maldonado me permití decirle, puede ser un buen juez, Otranto, porque Otranto era el juez que había determinado que Facundo Jones Guala no tenía que ser extraditado. Después, la fiscal determinó que sí, por lo menos apeló, y lo mandó a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente se expidió a favor del primer fallo de Otranto. Y esto componía una idea en positivo para mí de Otranto. Pasaron los días, pasaron las semanas, el establishment se lo devoró y Otranto no quiere entrar al territorio sagrado de Benetton, quiere entrar al territorio de los mapuches, por orden y por indicación de los medios de comunicación. Ya en total pertenencia donde apareció Otranto, y apareció en el Templo del Mal, en el templo del diabólico personaje Mañeto, para dar sus explicaciones de cómo va la marcha de la investigación en el tema de Maldonado. Mirá cómo pinta hoy Clarín a Cristina.
El emperador se decidió y para huir de la vergüenza de una captura intentó clavarse un puñal en el pecho, pero como lo hacía con poca fuerza, un esclavo suyo le ayudó empujando el arma. Al morir, Nerón exclamó: «¡Qué artista muere en mí!». Entonces, a través de este episodio contado por el historiador español Carlos Frisas en frases que han hecho historia, Clarín te dice que ahora esa actriz es Cristina. Todo puede pasar, todo puede ocurrir en la Argentina de Clarín y de La Nación, porque si ellos pueden inventar todo lo que han inventado desde que desapareció Santiago, si pueden recorrer los caminos más absurdos, inverosímiles, estúpidos, también procurando acercarse profundamente a la estupidez de la gente que los sigue confiando en ellos. Y digo el término, la frase de esta manera porque hay que hacer un esfuerzo para congraciarse con el más alto grado de estupidez cuando a vos te mienten tantas veces en la cara y vos seguís haciendo como que crees. En realidad es un mentime que me gusta, un título de un libro anterior. La gente juega a eso, pero el nivel de descenso a los infiernos, a las peores conductas humanas que trata de instalar Clarín no debe tener parangón en toda la historia de la Argentina. Habrá que buscar en otros lugares. Clarín agrega que la puesta en escena de Cristina Fernández de Kirchner arrancó en Merlo, con la foto de Maldonado en una misa, con un volante de propaganda muy visible. ¿Qué dice el volante de propaganda? Algo así como, ¿dónde está Santiago? Ese es el volante de propaganda. Y agrega, es inusual la empatía de Cristina Kirchner con el dolor ajeno. Pero todo pasa además por la expresidenta, es un grado muy alto de obsesión de estigmatizarla y de perseguirla. Ahora vos sos un lector de esta basura de periodismo, ¿no te das cuenta? ¿No podés advertir cuál es el juego? ¿Me querés decir que los lectores están distraídos siempre? ¿O en realidad hay complicidad? Una complicidad que tiene que ver con un sector de la sociedad cuyo motor es el odio, cuyo motor siempre fue el odio. Porque de otra manera, vos no podés decir y que te sea gratis. ¿Qué mentira podríamos decir nosotros que después sea aceptada por la audiencia? Entonces pasa por la gente. No se nos podría ocurrir una mentira, una gansada o una estupidez como la que se puede decir de los diarios si no le tuviéramos miedo al carácter, al sentido ético que pueden tener los oyentes de la mañana. Vos no podés decirle que Santiago Maldonado estaba de paseo en Entre Ríos haciendo compras y que eso sea mentira, y al otro día animarte a mentir que no, que en realidad lo llevó un camionero a Mendoza. En algún lugar lo tiene que asaltar un poco de lucidez a tu lector, a tu teleespectador, y entonces no tendrás derecho a decir que ahora está en Osorno, y mucho menos a inventar lo que tuvieron durante varios días, que en realidad Santiago había sido muerto en una refriega con un puestero, pobre puestero, impresentable, que le había cortado la mano a un tipo, según él, en una refriega que había tenido con algunas personas, y entonces querían atribuir que esto era la muerte de Santiago Maldonado. Cuando vos caminás por estos senderos, no puede ser que la gente no se dé cuenta. Cuando vos mentís una vez, mentís tantas veces, mentís 1000 veces como miente Clarín. No puede pasar la mentira 1001. No puede pasar si vos no sos cómplice. Con otro signo de debilidad apareció a través de los medios Jaime Durán Barba. Afirmó que el caso Maldonado es una buena oportunidad para hacer un negocio político para los opositores al gobierno que quieren así evitar la derrota electoral contundente que van a sufrir en octubre. Hugo Yasky, en el Día del Maestro, también habló un poco de este tema. Creo que claramente hubo un intento de encubrir lo que los familiares, los testigos temían, y era el hecho de que el joven Maldonado había sido víctima de una acción violenta por parte de la Gendarmería, porque este es un gobierno que tiene en la Gendarmería Nacional un apoyo fundamental. Es un gobierno que está aplicando una política, produce penurias sociales y por lo tanto que genera rechazo. El rechazo de los trabajadores
que cortaban las rutas y que fueron invadidos por la Gendarmería Nacional, y el gobierno sabe que la Gendarmería Nacional se convierte, a partir de la profundización del ajuste, en la herramienta fundamental para contestar las demandas de aquellos que son las víctimas directas. Entonces hace una tarea de protección de la Gendarmería Nacional. Uno, lo que vos decías recién, solamente algunas cosas que dicen sobre el caso Maldonado los hombres y mujeres de la prensa hegemónica se pueden leer a través del odio. Y lo uno con el Día del Maestro. Tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya un chiripá, no habrá ciudadanos. ¿Son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden. Usted tendrá la gloria de establecer en toda la República el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las masas. Carta de Sarmiento a Mitre, el 24 de septiembre de 1861. El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, Leopoldo Moró, dijo en un comunicado algo duro y pertinente al mismo tiempo sobre personajes que se están moviendo en estos días públicamente. De todos los argumentos que se escucharon en estos días para negar la responsabilidad de Patricia Bullrich en el encubrimiento y la de Pablo Nochetti en la ejecución de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el de Elisa Carrió es, por lejos, el más canallesco. ¿Los padres y los hermanos de Santiago Maldonado son representantes del narcotráfico? ¿Los cientos de miles de ciudadanos que se han movilizado en todo el país son acaso miembros de carteles de la droga? ¿Los organismos internacionales y regionales de derechos humanos acaso son pantallas del narcotráfico? Santiago Maldonado, que desde algún lugar pide justicia, ¿es acaso un narcotraficante? Carrió había afirmado que hay sectores del narcotráfico combinados con el kirchnerismo para voltear a Bullrich. Termina Moró: es explicable dentro de las múltiples metamorfosis de la diputada Carrió que a lo largo de su trayectoria política haya incurrido en tantas contradicciones, pero es injustificable que caiga en tanta bajeza moral en su afán por defender el gobierno de Macri.